¿Cómo están, señores estudiantes? Muy buenas tardes. El día de hoy, en el tema de ciudadanía, vamos a ver la democracia y los derechos humanos en general. Sí. Para nosotros comprender qué es en sí democracia, debemos llevarnos el tiempo, hace mucho tiempo atrás debemos comprender que la democracia viene desde Grecia y sobre todo debemos comprender que es el principio, obviamente, que tienen todos los seres humanos, ¿no es cierto? La libertad de expresión, la libertad de poder realizar con su vida lo que ellos quieran sin perjudicar a los demás. Y los derechos humanos, pues tenemos nosotros los más básicos, ¿no es cierto? Como el derecho a estudiar, a una vivienda, a una identidad, sin número de cosas que tenemos como derechos, ¿no es cierto? Los más básicos en sí, como derechos civiles, ¿verdad? Pero también nosotros en el Ecuador tenemos derechos políticos, ¿no? Entonces, dado eso, vamos a ver qué nos dicen sobre la democracia, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el concepto de democracia, ¿no es cierto? El concepto de democracia, pues nosotros sabemos que surge, ¿no? En la ciudad griegas en Atenas, ¿no? En el año 508 antes de Cristo. Estas ciudades, o esta ciudad sobre todo de Grecia, de la antigua Grecia, pues era muy, eh, en sí el término de la democracia quiere decir que eh, las personas podían obviamente realizar cualquier tipo de actividad, obviamente marginando a la mujer, ¿sí? Solo tenían el privilegio solo los hombres. Y bueno, fue dividido en generaciones, ¿no? Como la primera generación, la segunda generación y la tercera generación, ¿no? Entonces, el término de la democracia fue hace muchísimo tiempo utilizado por los atenienses, ¿no? Nos dice que después de una revolución, los atenienses buscaron organizar una nueva forma de vida o de gobierno, permitiendo que todos los pueblos participen en decisiones políticas, ¿no? Ahí pues hubieron los referéndums, hubieron las asambleas, hubieron obviamente toma de decisiones de los juristas, ¿no? Entonces, todo esto de aquí pues tenemos que verlo con la democracia, ¿no es cierto? En la primera generación, como les estaba mencionando, pues están las personas que tenían derechos, ¿sí? Los derechos solo tenían las personas que eran nacidas obviamente en Atenas, las personas que tenían mayoría de edad, en este caso pues de 18 años, y las personas obviamente que sean hombres, ¿no? Solo los hombres, ¿no? En la segunda generación son las tres características que les dije, ¿no? Personas nacidas en Atenas, personas mayores de 18 años y obviamente personas que tengan obviamente el en este caso pues eh, una identidad, ¿no es cierto? Que les llamen, ¿no es cierto? Que les llamen atenientes. Pero a la misma vez, pues, anexados en la segunda generación, pues, anexados en este caso por clase social. En este caso debían tener poder monetario, ¿no? Sí, y obviamente se les excluía tanto a los extranjeros como a los esclavos en la segunda generación. En la tercera generación hablamos en el que las mismas pautas o las mismas características del ciudadano, ¿no? Ser ateniente, tener 18 años, ser hombre, pero ahí ya se les brindaba un poco de accesibilidad a las personas extranjeras. ¿Listo? Entonces, esas son las generaciones, ¿no es cierto? Y también ahí nace las clasificaciones del tipo de democracia, ¿no es cierto? La democracia, obviamente, o el tipo de democracia que puede existir, ¿no es cierto? Y a la misma vez compartimos esto, ¿no? La democracia participativa, deliberativa, democracia mixta y la democracia directa, ¿no? Entonces, todo esto de aquí vemos en este tema, ¿no? De la democracia. Entonces, nos habla que a partir de ahí hay dos vocablos griegos, ¿no? Que uno significa que el vocablo demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Entonces, los dos conformados conocemos en el español como democracia, como gobierno del pueblo. Ahora nosotros, cuando en sí decidimos ir a sufragar, ir a votar, como conocemos, nosotros debemos tener en cuenta que el gobierno obviamente pertenece al pueblo. No el pueblo va a pertenecer al gobierno. Entonces debemos nosotros evidenciar eso, ¿no es cierto?
que nosotros somos partícipes, o sea, somos dueños de nuestras propias decisiones y podemos eh, obviamente tener un representante, ¿no es cierto? Un representante en este caso puede ser un presidente, ¿no es cierto? Que nos represente en todo lugar. Entonces, ¿quién manda en sí dentro de un estado, dentro de un país? Es el pueblo, obviamente con la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, esos son los dos vocablos, ¿no? Demos y kratos, que en sí, en la unión de esto, significa gobierno del pueblo, ¿sí? En la democracia. En la actualidad, pues nosotros podemos entenderlo muchísimas cosas, sobre todo por el sistema, ¿no es cierto? Que actualmente eh, nos dice qué es la democracia actualmente, ¿no es cierto? En la actualidad, sobre todo el mundo globalizado. Nos hablan que permite organizar un conjunto de individuos en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Es exactamente eso, ¿no es cierto? En primera instancia, pues hace muchísimo tiempo, pues existía sobre todo el tema de la monarquía, la dinastía, bueno, muchísimas cosas, ¿no es cierto?, que utilizaban obviamente un solo individuo tenía el poder de todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues se comienza a ir, obviamente, opacando eso y comienza ya a tener un tipo de revoluciones donde el poder no solo va a radicar en una sola persona, sino en tres, ¿no es cierto? En este caso, pues hace mucho tiempo, el Ecuador, antes del 2008, antes de su constitución del 2008, sabíamos que tenía, obviamente, tres poderes del Estado, ¿no? Que era el ejecutivo, legislativo y judicial. Antes esas tres eran una sola persona, pero obviamente se fueron separando porque no quería en sí el ser humano que una sola persona gobernase todo eso, ¿no? Dice que por lo tanto la toma de decisiones se toman según la opinión de la mayoría, o sea, por el Consejo Nacional Electoral, o sea, por la mayoría de votos, ¿no? Entonces, eso en sí es la democracia, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos una, ¿no es cierto? Para comprender un mejor de este tipo de democracia es importante conocer otras formas de organización social a lo largo de la historia. Esta es pues lo que le estaba mencionando, ¿no? Una es la monarquía que solo se adquiría una sola persona y pues esto de aquí heredaba a la persona que era descendiente, ¿no es cierto? Pues, probablemente podría ser por problemas que podría heredar esa corona o a su vez porque antes, obviamente, el rey que estaba le cedía, obviamente, el trono. ¿Listo? Entonces, eso en sí es el resumen de la democracia. ¿Listo? Muchas gracias y ha sido nuestro tema el día de hoy.